y, por supuesto, en el fantástico material que se pudo ver en esta estación. Aquí vemos a una locomotora de la serie 7100 en Bilbao, Abando. En uno de los cocherones donde solían amontonarse estas locomotoras cocodrilo, que luego fueron a llamarse la serie 271 con la numeración UIC. Todo un paraíso para los aficionados al ferrocarril de 1500 voltios, que fue una rara avis en España. Fue la última zona de toda la red ferroviaria española en tener la famosa tensión de 1500. También se podían ver las primas de las anteriores locomotoras, la serie 7000, que carecía de capot en la parte delantera y trasera en ambos testeros. Era la única diferencia que tenían estas locomotoras, la serie 7000 y 7100. La 7100 se le añadió un capot con un eje libre para poder aligerar el peso por eje y circular por ciertas líneas que tenían muy limitado el peso. Unas unidades que se veían mucho en Bilbao Abando eran también los míticos pingüinos, que eran también de 1500 voltios. Unidad de la serie 433-534 de Renfe, de la primera subserie, fotografiada en junio de 1984. El año que poco después de esta imagen se realizó el cambio de tensión a 3000 voltios y por lo tanto cambió el material. Excepto en el antiguo ferrocarril de Bilbao a Portugalete y Teriano, que siguió funcionando a 1500 voltios hasta la década de los 90. Como antes hemos podido ver en otras imágenes, los trenes que llegaban a Bilbao Abando eran trenes de categoría, y aquí vemos una pareja de locomotoras 350 Talgo dando tracción a un Talgo 3 a Madrid. Fantástica imagen de abril de 1974. Por lo general, los Talgos 3 iban a Madrid por Burgos y Aranda de Duero. Fue un servicio que se empezó a poner cuando se inauguró el famoso directo Madrid-Burgos allá por el año 1968. Durante muchos años, las locomotoras reina de los grandes expresos y trenes rápidos fueron las locomotoras bitensión de las series 279 y 289 con base el Miranda de Ebro. Imagen de la 289-017 saliendo de Bilbao Abando con un fantástico tren expreso, el 18 de abril de 1977. Aunque estas locomotoras eran del depósito de Miranda de Ebro, se las veía mucho en Bilbao, a menudo aparcadas, estacionadas y esperando realizar constantemente servicios. La alta densidad de población que tuvo hasta los años 80 el área metropolitana de Bilbao y también la provincia de Vizcaya hizo que tuviera su propio núcleo de cercanías, y las unidades 439 eran bastante habituales en la zona de Abando. Foto de la unidad 439-006 de Renfe, con la decoración azul y amarilla que fue bastante vistosa en la década de los 80. A pesar de la desindustrialización muy fuerte y muy dura en la década de los 80, y también de la pérdida de población, aún así el núcleo de cercanías de Bilbao sigue siendo muy importante. Y de una unidad bitensión nos vamos a una de 1500 voltios. Nos vamos a la serie 441, que era una rara avis en los ferrocarriles españoles y su localización era en una de las grandes líneas de cercanías del entorno de Bilbao. Imagen de febrero del año 1991. Una unidad que recuerda mucho a las series 432 y 597 de Renfe. Y aquí vemos a las bitensión haciendo fila en Bilbao Abando. Aunque el depósito era Miranda de Ebro, se las veía muy a menudo y preparadas para realizar los numerosos trenes que circularon hasta la década de los 80, ya que Bilbao perdió bastante tráfico a partir
de los años 90. Una caída de tráfico que fue general en toda España, pero que Bilbao, que había sido tradicionalmente origen y destino de numerosos trenes expresos, vio caer su tráfego. Imagen de julio de 1987. También en Bilbao Abando se podían ver raras avis como esta que vemos aquí. Una unidad TER que tuvo una especie de color experimental durante una época. Imagen del TER 597-052 el 7 de mayo de 1986. Pocos años después, este TER acabó retirado del servicio y prácticamente para el desguace. De poco le valieron sus vivos colores. No solamente se podían ver grandes expresos, que fueron durante muchos años los reyes del largo recorrido. También se podían ver a los electrotrenes de la serie 432 y bastantes servicios TER que llegaban a la capital vizcaína. Aquí tenemos una vista de la década de los años 80, donde podemos ver a mano derecha los aledaños que también tuvo Bilbao Abando. No solamente la estación bilbaína con su fantástica marquesina era importante, también todas las instalaciones que tenía a su alrededor. Fantástica imagen para que nos demos cuenta de las grandes instalaciones y el gran punto de la red que fue Bilbao Abando. Los grandes expresos que daban tracción, las locomotoras de la serie 279 y 289, tenían destinos como Madrid, Barcelona y Galicia. También salían trenes transversales hacia el sur de España o al levante español. Hasta la década de los 80 había un montón de relaciones directas que unían la capital bilbaína con destinos muy importantes. Aquí vemos a la locomotora 279-014 el 18 de marzo de 1989. Aunque buena parte de la red vizcaína ya era de 3.000 voltios, las locomotoras bitensión estuvieron mucho tiempo trabajando por esta zona. También los servicios con Talgo 3 eran bastante habituales y, como podemos ver en la imagen, había numerosos tractores de maniobras para realizar todo tipo de maniobras. Era una estación con una enorme actividad. Hoy en día, los servicios, la mayoría con trenes Alvia, son bastante reducidos en comparación con la década de los 80. Aunque también es justo reconocer que el tráfico de cercanías ha aumentado mucho en los últimos años. Grandes expresos nocturnos por la noche y grandes servicios diurnos por el día. Aquí vemos a las unidades 432-018 y 597-042 en julio de 1985. Había servicios diurnos en la década de los 80 con Barcelona, con La Coruña, con Valencia. Había bastantes trenes para elegir por el día y por la noche. Algo que hoy en día se echa de menos en buena parte de la red ferroviaria española, que en muchos trayectos importantes solo hay un tren diario, y a veces ni eso. Otra imagen de Bilbao Abando en acción en la década de los 80, donde se pueden apreciar las vías de limpieza, donde había un montón de material convencional para realizar su mantenimiento. Se ve también alguna 333, en fin, se veía de todo, material bitensión, algo de 1500 voltios, también algo de 3000 y material diésel. No me voy a olvidar tampoco del mítico Iberia Expreso, el tren Bilbao-Hendaya, que llegaba hasta Salamanca y Fuentes de Oñoro, hasta la misma frontera portuguesa. Un patrón que se repetía bastante en los años 80 eran grandes expresos nocturnos y servicios diurnos de calidad que iba poniendo Renfe para trenes diurnos. Aquí vemos a una unidad de la serie 444 saliendo, o mejor dicho entrando, porque tiene el foco rojo en cola, entrando en Bilbao Abando el 9 de enero de 1985, un día nevado en la capital bilbaína.
Y con el cambio de tensión llegaron masivamente las míticas unidades de la serie 440 de Renfe que sustituyeron a muchas antiguas unidades que venían de los 1500 voltios o que eran bitensión. Aquí vemos a la 440-229 de Renfe. También se puede apreciar a mano izquierda una curiosa composición de algún tren expreso que estaba realizando alguna maniobra. Dentro de los servicios diurnos de calidad que disponían los bilbaínos, también estaban los trenes TER de la serie 597, que hacían servicios a La Coruña y a lugares como Valencia y sitios muy distantes. Aquí vemos a la unidad 597-060 de Renfe, en el año 1985. Otro tren bastante mítico, que era un tren rápido diurno, era el Bilbao-Badajoz, que era una rama del Iberia Expreso que al llegar a Salamanca se desacoplaba e iba por la ruta de La Plata hasta Cáceres y Badajoz. Los servicios con Talgo 3 se centraron casi exclusivamente durante bastante tiempo con locomotoras bitensión. Aquí vemos a la locomotora 289-012 de Renfe con el Talgo 3 en Bilbao Abando, el 24 de noviembre de 1992. Después de muchos años, les quedaba ya poco a estas locomotoras, ya que poco tiempo después fueron pasadas para hacer servicios de mercancías en las nuevas unidades de negocio de Renfe Operadora, tanto para cargas o transporte combinado.